Gentiles amigos, bienvenidos a Escudriñando tu Palabra. Hoy vamos a continuar con la serie La manipulación en tiempos de pandemia. Ya hemos visto todas las estrategias que utiliza Satanás para manipular al hombre y lo hemos confrontado con varios pasajes de la palabra de Dios. Ahora vamos a continuar con las siguientes estrategias. Ya vimos hasta la número 4, que fue exaltar las emociones. Ahora veamos cómo Satanás utiliza la quinta estrategia y ejerce chantaje. Ejerce presión o amenaza apelando al orgullo, al miedo o a las necesidades de las personas por medio del sexo, de la falsa información, del dinero, de las cosas o promesas. Es decir, se vale de todas sus argucias y artimañas para lograr someter al hombre. Y hoy vamos a ir al capítulo 25 de Génesis y vamos a ver la manipulación de Jacob para obtener los beneficios de ser primogénito y de cómo su hermano Esaú vendió su primogenitura. Y si queremos comprender la esencia misma de todo esto que les estoy comentando, queridos amigos, los invito a que analicen desde el versículo 19, donde dice claramente quién es Jacob y quién es Esaú. Dice el 19: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob y a Esaú. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Harán, hermana de Labán, arameo. Isaac oró a Jehová por su mujer Rebeca, que era estéril. Lo aceptó Jehová y Rebeca concibió. Pero como los hijos que había concebido Rebeca luchaban dentro de ella, Rebeca pensó. Fíjense bien cómo empieza todo, queridos amigos. Si es así, si voy a estar en este problema, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, menos mal que hizo algo inteligente, y Jehová le explicó la razón de esa situación que se estaba dando en su vientre. Dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Pero si leemos esto literalmente, vamos a decir que qué injusticia tan grande. Pero ya vimos desde dónde viene todo esto que el hombre ha tenido que arrastrar, todas las desgracias, el dolor, la tristeza, la injusticia, la miseria, la pobreza, y todo ha sido causa de lo que vimos en los capítulos primeros de esta serie, donde hablamos de el pecado de Adán y Eva. Y entonces allí empieza toda la situación, porque para que podamos disolver el efecto que nos está oprimiendo, que nos está dañando, que nos está enfermando, que nos está perjudicando, tenemos obligatoriamente que conocer la causa que provoca ese efecto. Y desgraciadamente,
nos han enseñado que luchemos contra el efecto, que combatamos el efecto, sin darnos cuenta de que eso no es la solución. Porque lo único que alcanzamos a hacer es aminorar, comillas, los efectos. Y mientras no chequemos la causa, el efecto va a continuar o va a regresar o se va a incrementar, pero el efecto no va a desaparecer hasta tanto no vayamos a las causas. Y eso es lo que pretendemos en Escudriñando tu Palabra, que podamos realmente nosotros conocer cuál es la causa que ha provocado todo este efecto que estamos viendo de pandemias, de enfermedades, de miseria, de pobreza, de guerras, de conflictos, de todo lo que ya conocemos. Todo eso tiene una razón de ser. No está ahí porque sí. Pero lo que hemos podido checar a través de esta serie es que el dueño de este mundo es Satanás, y que ha manipulado desde el principio, porque él ha ejercido su propiedad y su derecho de conciencia con respecto a lo que el hombre le entregó. Y no solamente ha hecho de este mundo un mundo absolutamente caótico, sino que ha gobernado, dominado, oprimido, esclavizado al verdadero dueño y señor de este mundo, que, como vimos, Dios había decidido que fuéramos nosotros, pero nosotros decidimos que mejor había que hacerle caso a las fake news, a las informaciones falsas. Entonces dice en el versículo 27 del capítulo 25: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y aquí empezamos a ver dónde empieza en nuestro hogar, con el cariño, el amor, la preferencia que le damos a uno y que le quitamos al otro. Ahí empieza todo, queridos amigos. Si ustedes se dan cuenta, los secuestradores, los asesinos, los hombres más violentos de este mundo tienen una característica: vienen de hogares completamente disfuncionales, o simplemente no tienen hogares, si es que a eso se le puede llamar hogar. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y esto tiene un significado especial, pero me tardaría mucho en explicarles todo esto. Lo que sí podemos darnos cuenta, automáticamente podemos ver que Jacob e Esaú eran diferentes en muchos aspectos, pero algo muy claro que nos muestra estos versículos que hemos leído es que Jacob ya tenía claro lo que quería, ya tenía un plan, ya tenía un proyecto, ya tenía un propósito. En cambio, Esaú no tenía absolutamente nada. Lo único que sucedía era que Esaú se dejaba mover más por su físico. En cambio, Jacob como que trabajaba más la parte mental. Y entonces llega y le dice
Esaú que por favor le dé un poco de ese guiso tan exquisito, porque seguramente cuando Esaú llegó se dio cuenta de que olía delicioso, y con el hambre que tenía, pues dijo: yo quiero de eso. Y muy astuto, Jacob respondió: con mucho gusto te daré de mi potaje, pero véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí que yo algún día voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y esta es otra enseñanza espectacular de cómo nosotros creemos que no va a suceder absolutamente nada si tomamos una decisión en este momento. Hay un libro extraordinario que les recomiendo que se llama La decisión de los 10 segundos. Y ahí nos enseña, nos muestra claramente cómo no necesitamos más que 10 segundos para tomar una decisión que puede desgraciar el resto de nuestra existencia o puede hacer que tengamos un futuro promisorio. Pero no se necesitan más de 10 segundos para tomar una decisión. Y en este caso, como vemos, Esaú no se tomó absolutamente nada. Él dijo: yo lo que necesito es comer, satisfacer mi carne, y quiero que me des el guiso y no me importa lo que tenga que pagar. Entonces Jacob le dijo: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue, como si no hubiese pasado absolutamente nada. Y entonces, de esa manera, Esaú menospreció su primogenitura. Y ese es otro de los problemas que tenemos, que a veces tomamos decisiones de las cuales después no nos acordamos. Y entonces viene el efecto de esa causa y empieza a mortificarnos, empieza a enfermarnos, empieza a afligirnos, a desesperarnos, incluso hasta matarnos. Entonces, aquí está la esencia de todo esto. Cómo Satanás utiliza el chantaje, ejerce presión o amenaza apelando al orgullo, al miedo, a las necesidades, por medio de la comida, como en este caso. Y eso justamente fue lo que hizo Jacob. Y si leemos toda la historia de lo que sucedió, podemos ver claramente que esto fue terrible, porque tuvo que valerse Jacob de muchas artimañas, entre ellas engañar a su padre. Y entonces veamos lo que dice el capítulo 27 de Jacob. Obtiene la bendición de Isaac. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Él respondió: aquí estoy. Yo soy viejo, dijo Isaac, y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo a cazarme algo. ¿Se dan cuenta cómo el número es importante? Toma ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo a cazarme algo. O sea, ve con todo tu ser y haz lo que te estoy encomendando. Hazme un guisado como a mí me gusta. ¿Le suena familiar el guisado? Tráemelo y comeré
para que yo te bendiga antes de que muera. Pero aquí es donde viene la estrategia de Satanás. Rebeca, que prefería a Jacob, estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer, y entonces Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo: mira, yo he oído a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que me muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en la que yo te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré con ellos un guisado para tu padre como a él le gusta. Tú lo llevarás a tu padre y él comerá para que te bendiga antes de su muerte. Podemos ver dónde empieza todo. Por eso la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, espíritus inmundos, demonios y el mismo Satanás. Así como son 7 pecados capitales, son 7 estrategias que utiliza Satanás, y está conformado en 7 bandos. Por eso, queridos amigos, tenemos que contrarrestar, porque como dicen, del mismo cuero salen las correas. Esto significa que si nosotros, como ya vimos en el caso de Sansón, tenemos y conocemos y comprendemos y ejercemos los 7 aspectos de Dios, entonces podremos vencer las artimañas de Satanás, las estrategias de Satanás, y podremos aniquilar todo aquello que quiera estar en contra de nuestra integridad como hijos de Dios, y podremos evitar ser víctimas de la manipulación. Y no les puedo seguir comentando más por la cuestión de que me alargaría demasiado en estos videos. Y ya, como ven, ya voy en el video número 7 de esta serie. Entonces, aquí nos damos cuenta de cómo son las estrategias, cuál es la forma, cómo es la manera, de qué se vale. Y como ya vimos, nuestra lucha no es contra nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, no es contra ellos. Es contra todo eso que yo les acabo de informar. Y por eso tenemos que ponernos una armadura, la armadura de Dios, para poder contrarrestar, aniquilar y destruir todas las intenciones de Satanás. Porque desgraciadamente una persona que no tiene el espíritu despierto, que no está despierta porque no ha recibido, que no ha nacido espiritualmente, porque no ha recibido a Cristo como su Señor, su Dios y Salvador, está muerta espiritualmente y es víctima de todo lo que les acabo de explicar. Pero cuando una persona despierta y empieza a alimentar su espíritu, entonces su espíritu se fortalece y la intuición, que es parte integral de nuestro espíritu, empieza a funcionar y a dominar sobre nuestros 5 sentidos. La intuición es la que nos salva, la intuición es la que nos libra, la intuición es la que nos aparta, la intuición es la que nos protege, porque la intuición
pertenece a nuestro espíritu y nuestro espíritu está en conexión directa con el Espíritu Santo. Y, como dice la misma palabra, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y entonces vemos que las consecuencias de que Jacob haya robado la primogenitura a Esaú fue terrible. Tuvo que pagar las consecuencias terriblemente. Y precisamente por eso el nombre Jacob significa tramposo. Porque Jacob fue un gran tramposo. Pero tuvo una cualidad o tuvo una extraordinaria característica, que fue que él era consciente de los alcances espantosos y terribles que habían provocado todas sus acciones. O sea, no solamente tenía remordimiento, sino que se ponía en el lugar de las víctimas y entraba en el conocimiento pleno de que no podía continuar así. No podía seguir siendo el tramposo. Por eso, la palabra de Dios nos enseña que él luchó con Dios. Y le dijo: no te soltaré hasta que no me bendigas. Ya no quiero seguir así. No deseo seguir siendo el tramposo. Ahora necesito que seas tú obrando en mi vida. Por eso, leer la historia de Jacob es una lección extraordinaria de vida. Como todas las grandes pasajes que aparecen en este bendito libro, son lecciones de vida extraordinarios que, si nosotros llegamos a comprenderlos, vamos a encontrar la clave espiritual que nos permite ejercer nuestra vida, vivir nuestra vida de la mejor manera.